Lucas 19:11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Así también en aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Entonces, el título de la prédica de hoy, en la continuación del alcance de la salvación, es trasladado de un reino a otro. Trasladado de un reino a otro. ¿Sabían que la Biblia tiene diferentes géneros literarios? Uno de los géneros literarios que está escrita en la Biblia son las parábolas. Las parábolas son comparaciones que hacen semejanza de cosas reales, físicas, para enseñar principios espirituales del reino de Dios. Amén. Lo que Jesús hace es tomar una parábola y toma cosas que ellos entienden. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender verdaderamente lo que es el reino de Dios. Entonces, es una historia terrenal que enseña principios espirituales. Ahora bien, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender y saber que en el contexto de lo que está escrito en la Biblia es un contexto de reino, donde hay un rey supremo que gobierna sobre todo. Y ese rey es nuestro Dios, es Jesucristo, que Él reina sobre todo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Dios pone el hombre en la tierra, o cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito. Y era para extender el reino de Dios. Era para tener un reino en la tierra semejante al reino que Él tiene en los cielos. Él quería una extensión. Y por eso cuando Dios crea al hombre, dice en Génesis 1, 26, 28, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejante, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugadla, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí llamamos lo que se llama en teología bíblica el reino inaugurado. Ahí Dios inaugura el reino de los cielos y está estableciendo para establecer en la tierra lo que es en el cielo. ¿Qué sucede? Antes de Dios poner al hombre en la tierra, le da un estatus de gobierno. Y por eso Dios le dice que señoree. Por eso le da la imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Pero
antes de ponerlo en la tierra, Dios primero lo bendijo. Pero luego que lo bendijo, le dijo, fructifíquense. Le está diciendo, sean productivos. Y le dice, multiplíquense. Es decir, en lo que ustedes sean productivos, multiplíquense en eso. Y llenen la tierra de lo que ustedes están produciendo por vía de mí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el hombre tenía imagen divina, había sido bendecido, había sido un mandato para fructificar y para multiplicarse. Ahora bien, el efecto de la caída, lo que el hombre pierde en la caída cuando Adán peca, es el gobierno de Dios. Porque Dios puso al hombre para gobernar en la tierra por medio del hombre. Esa es la idea de Dios, ponerle en la tierra un hombre por el cual él pueda gobernar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Adán peca, entonces se pierde el gobierno. Lo que se pierde es el gobierno de Dios. El hombre fue puesto para gobernar sobre los animales, sobre las plantas, fue puesto para gobernar sobre todo aquello que se levantara en contra del conocimiento de Dios. Por eso le dice subyugar. Subyugar es poner bajo tus pies todo aquello que se levanta en contra de los principios de Dios. Adán tenía, ¿qué tenía que Adán? Tomar el pie y ponerlo sobre eso que se levantó. Pero Dios sabía que la serpiente se iba a levantar, por eso dice subyugarle. Lo que Adán y Eva debían hacer cuando Satanás se levantó usando la serpiente era tomar la serpiente y ponerla debajo de los pies. Por eso le llama subyugar, que es poner debajo de los pies. Entonces vemos después de la caída que el hombre entonces para lo que fue creado no puede gobernar. Vemos un hombre que fue creado para gobernar los animales y ahora el hombre se acerca a los animales a tener relación con él, que él tenía que subyugar. Vemos al hombre que tenía que gobernar sobre las plantas, pero vemos que una pequeña planta hace al hombre esclavo de ella misma. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de la caída. Por eso Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es el gobierno de Dios. Entonces Jesús que viene a establecer nuevamente el reino de Dios, en lo que se llama ahora el reino consumado. Una cosa es el reino inaugurado y otra cosa es el reino consumado. El reino consumado es consumado sobre Jesús, que ha hecho Señor y Cristo y Rey de todo. ¿Por qué? Porque el reino se consumó sobre él. ¿Y cómo se consuma sobre él? Porque el único ser humano que ha cumplido con la justicia de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y por eso él dice, consumado es, porque el reino ya estaba consumado sobre él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere? Ahora él como rey, gobernar sobre la vida de los hombres que han decidido servirle a él y que han confesado que él es su Señor. Amén. O sea, Jesús quiere ahora reinar sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? En Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, ¿por qué ellos pensaron que el reino se iba a manifestar? No hay manera de que se entienda la parábola y la conversación si antes no entiende lo que sucedió en la casa de Zaqueo. Si se dan cuenta, es la continuación de lo que predicamos la semana pasada. Si no se entiende qué fue lo que sucedió en la casa de Zaqueo, no va a entender la conversación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pensaban que el reino se había manifestado porque Jesús dijo una palabra en la casa de Zaqueo, Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Como Jesús habló de salvación en la casa de Zaqueo, ellos lo escucharon y dijeron, el hombre habló de salvación. Ahora, ¿qué entendieron ellos por salvación? Porque lo que ellos entendieron por salvación no es lo que nosotros entendemos por salvación. Para ellos la salvación era que se iba a manifestar el Cristo, el Mesías. Y ellos entendían que se iba a establecer el reino del Mesías, de Cristo. Entonces ellos entendían que ese reino se iba a establecer en ese momento. Que ese reino que le había dado una promesa Dios al pueblo de Israel a David. En el pacto que Dios le dice a David
que en la casa, que siempre iba a haber un rey de la casa de David. Y el Cristo ellos sabían que era de la casa de David. Y ellos entendían que venía un rey que iba a gobernar y iba a quitarle el poderío de los romanos sobre ellos. Y eso es lo que ellos entienden por salvación. Ellos entienden, va a aparecer el Cristo, el que es del linaje de David, el que va a entrar en un caballo vestido con la armadura como vestía David. Ese es que se va a manifestar. Ese rey va a restaurar el sacerdocio, ese rey va a restaurar lo profético, y ese rey va a establecer el gobierno de Cristo para ellos, para tumbar a los romanos. Y eso es lo que ellos entienden por salvación. Y Jesús ahí quiere decir, ustedes no han entendido qué es la salvación. Yo por eso les voy a traer una parábola, a ver si entienden qué es la salvación. Porque yo no vine a lidiar con los romanos. Yo no vine a quitar el gobierno de los romanos sobre ustedes. Yo vine a establecer el reino de Dios sobre los hombres en términos espiritual. Eso es salvación. Amén. Y eso, entonces Él viene y le trae la parábola. ¿Para qué? Para poder explicar lo que es la salvación, el alcance de la salvación. Entonces Jesús, cuando habla de salvación, no habla de salvación conforme al contexto de lo que ellos entendían. Por eso, cuando Nicodemo va donde Jesús, va a decirle que cómo él puede entrar al reino de Dios. Porque aunque mucha gente tienden a burlarse de Nicodemo, porque parecía medio torpe, pero en ese círculo, una de las gente que tenía más luz de lo que era Jesús, era Nicodemo. Con el hecho de él ir a Jesús y preguntarle, sabemos que tú vienes de Dios, ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios? Porque Nicodemo sabía que el reino de Dios era más de lo que ellos entendían físicamente. Y por eso Jesús le dice, para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que se debe tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el reino no es físico, el reino es espiritual. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. El reino es gobierno, la palabra kingdom, que es gobierno. El reino no tiene que ver, como mucha gente le hablan o entienden que el reino tiene que ver con cosas materiales. Y mucha gente dice que tienen un carro de reino, que compró y fue al dealer y le compró un carro de reino y tú le debes, y ese carro no es tuyo, ese carro es del banco y tiene un carro de reino. Otros dicen, yo tengo una cartera de reino y tiene la cartera vacía. ¿Por qué? Porque entienden que el reino es cosas materiales. Reino, en términos bíblicos, es un gobierno espiritual que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por causa de la caída, nosotros hemos perdido la capacidad de gobernar nuestra propia vida. Obligatoriamente, para que nuestra vida cambie, nosotros debemos cederle el gobierno de nuestra vida a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es de la única manera que esto puede cambiar, que tu vida te puede cambiar. Cuando tú vienes al reino, tú vienes a servirle a Dios. Por eso es la diferencia entre lo que es mensaje del reino de Dios y lo que es la religión. En el reino tú no vienes a servirle a un hombre. En el reino tú vienes a servirle al creador del cielo y del universo. Por eso lo que tú vayas a hacer, tienes que hacerlo para Él. Porque el servicio que tú le vas a hacer es a Él. Entonces nosotros podemos ver qué sucedió con nosotros cuando fuimos salvos. Y Pablo lo explica. Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Eso es salvación. El día que tú fuiste salvo, inmediatamente tú fuiste trasladado a un reino espiritual. Sí, todo hombre después de la caída nace inconscientemente sirviéndole al reino de las tinieblas, sin saberlo. Entonces, como toda su vida le ha servido al reino de las tinieblas, el día que es salvo, Dios te traslada a otro reino, donde hay otro tipo de principio, hay otra sabiduría, hay otro tipo de gobierno. Quizá en el mundo yo tenía una estrategia
para obtener dinero. Y utilizaba una estrategia no adecuada. Utilizaba una estrategia donde quería obtener el dinero de los demás para mi beneficio. Y podía inventarme cualquier estrategia para despojar a la gente de su dinero. En el reino la cosa no funciona así. En el reino, el que es ciudadano del reino no despoja a otro de lo que tiene. El que tiene mentalidad de reino tiene una mentalidad de buscar a quien bendecir, de buscar a quien ayudar, de buscar a quien darle. El que tiene una mentalidad de reino aprende a vivir bajo los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya no le servimos a las tinieblas. Es más, de ahí fue que nos sacaron. ¿Por qué? Porque cada vez que le servimos a las tinieblas, le damos legalidad al reino de las tinieblas sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Así es. No solamente en reino yo debo cuidarme yo, sino a mi descendencia. Yo debo cuidar a mis hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Por qué? Porque el hecho de todo estar en Cristo, hay bendiciones y beneficios que ellos van a tener sin saber por qué lo tienen. Hay cosas que le va a ir bien a ellos y ellos van a sorprenderse y decirle que ellos no le sirven a Dios. ¿Y por qué le va bien? Le va bien porque tú tienes un padre y una madre que le sirve a Cristo y está día y noche intercediendo por ellos. Porque el que tiene mentalidad de reino sabe que es rey y sacerdote y puede interceder como un sacerdote de la gracia por su propia familia. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas familias de nosotros que van a llegar, primero por la gracia de Dios y segundo porque tú estás intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque el que es ciudadano del reino tiene legalidad como sacerdote de la gracia a interceder por ellos. ¿Cuándo lo sabían? Amén. Gloria a Dios. Hay un poder espiritual en aquellos que son ciudadanos del reino, que tu oración son escuchadas en el cielo. Amén. Y no por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Amén. Por los méritos de Él. Santo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes lo que es la justificación por la fe y lo que es el reino de Dios, puedes decir lo que dice David: envejecí y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiguen pan. A mí eso marcó mi vida y le dio paz a mi vida. El yo saber que mi descendencia es ilegal que mendiguen pan, es ilegal que esté desamparado, eso me dio paz. El yo saber que yo me puedo ir de este mundo y mis nietos que todavía no han nacido ya están siendo bendecidos por mi fe en Jesucristo. Amén. ¡Qué privilegio! Eso es verdaderamente un privilegio. Amén. Y hay principios del reino de Dios que aunque tú no estés viendo a tus hijos o a tu nieto, o los que no tienen hijos y los que no tienen nietos, dice la palabra que cuando Abraham diezmó Leví, pero Leví no había nacido. Leví no había nacido. Lo que está diciendo el principio es que lo que tú hagas en el reino tiene trascendencia más allá para tu familia. Amén. Hay una trascendencia espiritual. Es decir, que ahora nosotros le servimos a este rey. ¿Sí? Vemos entonces el alcance de la salvación es que nos sacan de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y este reino es un reino de luz. ¿Qué hace? Que nos quita la ceguera espiritual, la ignorancia espiritual. Todos nosotros, y no es usted nada más, todo ser humano, después de Adán, nace con una ceguera espiritual o después del pecado. La ceguera espiritual tiene que ver que tú no conoces a Dios, no entiendes a Dios y eres capaz de pecar y a escondértele a un Dios que todo lo ve. Tuve miedo y me escondí, pero bendito hombre, ¿cómo tú te vas a esconder de Dios? Porque tuve una ceguera espiritual. Y todos nosotros estuvimos ahí. Pero bendito sea Dios en Cristo, porque el reino que fuimos trasladados es el reino de Jesucristo, que es un reino de luz. Cuando hablamos que es un reino de luz, es un reino que nos da luz en el entendimiento para que podamos entender cómo es el reino de Dios y cómo es Dios. Y eso va a hacer que nosotros podamos servirle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos trasladados se nos ha dado tres cosas importantes. Se nos dio un espíritu nuevo, una mente nueva y un corazón nuevo. Es decir,
Lo que me hace que yo sea un nuevo hombre creado en Cristo Jesús es que tengo un nuevo espíritu, tengo el espíritu de Cristo. Tengo una nueva mente, tengo la mente de Cristo. Y tengo un corazón nuevo. El corazón es una promesa que se le da a Jeremías se da en Jeremías, donde dice que le daré un nuevo espíritu, una nueva mente y un nuevo corazón. Le quitará el corazón de piedra y le pondré un corazón de carne. ¿Por qué él habla de quitar un corazón de piedra y dar un corazón de carne? Porque por causa del pecado, el corazón nuestro se puso un corazón como de piedra. Y el corazón de piedra pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Entonces Dios necesita nuevamente hacer que tú seas sensible a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sin la presencia de Dios no va a ser el efecto esperado, el efecto que Dios quiere. Entonces Dios quiere sensibilizar nuestro corazón para activar nuevamente la conciencia, para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en nosotros y se active la conciencia y Dios poder ministrarnos cuando hacemos las cosas no correctamente. Y lo que sucede con Zaqueo es cuando Jesús llega, que la presencia de Dios sensibilizó a Zaqueo. Y Zaqueo entendió que toda su vida él vivió ofendiendo a Dios y engañando a la gente. Permiso, los niños sepárenmelo, por favor. O póngase a alguien cerca de ellos. Por favor, jóvenes, ayúdenme si pueden. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Zaqueo, cuando llega a la presencia de Dios, inmediatamente él se da cuenta que él vivió su vida engañando a la gente. Y se dio cuenta que el reino de Dios no funciona así. Yo no puedo hablar de salvación ni que pertenezco al reino de Dios engañando y estafando a la gente. Yo necesito cambiar de conducta y ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque la gente que está cerca de nosotros nos va a creer más por lo que hacemos que por lo que decimos. Amén. Porque muchas veces podemos decir, gloria a Dios, aleluya, y repetir más versículos y capítulos bíblicos que un loro, y Cristo no está por ahí ni de visita. Porque la gente lo que va a ver en nosotros es la imagen de Cristo formada. Amén. Y la gente va a creer cuando Cristo sea formado en nosotros, cuando dicen amén. Amén. Entonces esto es un reino que trabaja diferente. Por eso usted no fue trasladado de una religión a otra. Usted fue trasladado de un reino a otro. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el gobierno de Cristo es un gobierno espiritual. Ahora bien, si nos damos cuenta, hay tres temas que están centrados en la predicación de Cristo. Si nosotros escuchamos los evangelios o leemos los evangelios, van a ver tres cosas que era el centro de la predicación de Cristo. Era el reino de Dios, revelar al Padre y la vida. Ese es el centro de la predicación. Reino de Dios, revelar al Padre y la vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Cristo ofrece en la salvación es una nueva clase de vida. La vida de Dios en el Espíritu. El día que tú naciste de nuevo, sucedió algo. Y lo dice Efesios 4, 7, 10. Dice, pero a cada uno de vosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene dones espirituales. Amén. ¿Cuánto lo sabían? Amén. Por lo menos, aunque sea un don, tiene usted. ¿Qué sucede? Cuando Jesús habla esta parábola, está hablando de la segunda venida de él. Y él está hablando de sí mismo. Y está estableciendo que él es el rey que se va. Que él es el Señor que se fue, pero que va a volver. Y cuando él vuelva, como él se fue, él le dio dones y le dio la mina. Y por eso se pone la mina. Pero cuando él regrese, le va a preguntar a cada quien, ¿qué tú hiciste con lo que él te dio? Y hay un momento en nuestra vida de cada uno de nosotros, cuando no sé, pero hay un momento de nuestra vida que estaremos frente a nuestro Creador. Amén. Amén.
O uno para juicio, o otro para coronación por lo que hemos hecho estando en vida. Y el que es para juicio, que es en el trono blanco, nadie ahí se puede poner de rodillas. Todos tienen que estar de pie. ¿Por qué? Porque no hay redención. Ahí no hay redención. Entonces hay un día donde aquellos que no han creído en Jesucristo, cuando lo vean, van a huir de su presencia. Pero los que han creído en Él, verdaderamente, y al que pertenece al reino de Dios, el hecho de verlo a Él va a ser glorioso. Va a ser glorioso ver a aquel que murió por nosotros en una cruz. Y no tendremos miedo, todo lo contrario. Me imagino que nos llenaremos de más gozo. Porque si nosotros estando aquí, con la mínima presencia de Él, somos capaces de llenarnos de gozo, de llorar en su presencia, de darle gracias, ¿qué será el día que estemos frente a Él, lleno de gloria? Cuando todo lo que esté ahí va a estar claro, porque de Él va a salir una luz que alumbra todo. Pero eso es inevitable, porque eso es un día será. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos muy lejos, pero es un día será. Entonces, ahí tendremos que darle cuenta a Él. ¿Qué tú hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Para qué yo te di esos dones? Y eso es lo que quiere decir, y eso es lo que Él quiere enseñar en la parábola. En la parábola Él quiere enseñar que Él le dio dones y talentos para servir al reino de Dios. Recuerde que lo que usted tiene aquí es para servir al reino de Dios. Y a Dios se le sirve a la manera de Dios. Si usted no ha venido a servirle a hombre, usted ha venido a servirle a Dios. Amén. Y lo que Dios le ha dado como talento o como don, usted tiene que ponerlo a disposición de su reino. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay dones ministeriales, hay dones espirituales y dones de servicio. Ahora bien, ¿cuántos sabían que el reino de Dios es eterno? Amén. ¿Cuántos sabían que la razón de que usted está en la tierra es por causa del reino eterno? Amén. Es decir, la causa de Dios ponerlo a usted en la tierra es por causa del reino eterno. Antes de usted estar aquí, ya Dios había pensado en usted. Por eso, Dios cuando lo planta en un lugar, generalmente lo planta en un lugar que tiene necesidad del don que usted tiene. Usted es la respuesta de Dios a una necesidad del reino. Amén. Sí es. Lo voy a repetir. Usted es la respuesta de Dios a la necesidad de un reino. Amén. Entonces, por eso, cuando nosotros comenzamos a entender el reino, la vida cambia. Es más, hasta la oración se hace efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a orar conforme a la necesidad que tenemos. Es decir, nosotros lo que entendemos el reino, ¿qué oramos? Señor, yo necesito a alguien para que cante. Señor, mándame a personas que canten. Amén. Yo tengo necesidad de gente que sirvan. Mándame personas que sirvan. Es decir, yo me di cuenta hoy, sentado ahí, los primeros momentos cuando estuvimos aquí, que yo llegaba primero y yo tenía que venir a la música, a buscar la música. Después ir a resolver lo del café. Después hacer esto. Y ya yo llego aquí y me siento ahí y no estoy pendiente de nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios ha añadido gente que están haciendo ese servicio. Y lo que hace cada uno de ustedes no es menor que lo que yo hago, que estoy predicando. En el reino tiene el mismo rango. Amén. Es servicio. Amén. Es decir, en el reino yo no estaré en primer lugar, adelante, a recibir y ustedes atrás de mí. En el reino estaremos todos en la misma línea. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le digo con esto? Que lo pequeño que tú hagas en el reino no lo ve insignificante, para Dios tiene valor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, lo que hace un reino grande es la extensión de terreno que tiene. Entre más terreno tiene, más gobierno tiene, más poder tiene. Cada rey necesita más territorio para obtener más soldados y gente a su servicio, porque eso lo hace más fuerte. Entonces, ¿qué sucede?
cada rey en aquel tiempo, cuando conquistaba un terreno, ¿qué hacía? Ensanchaba el trono lo agrandaba. Y la gente, cuando veía que el rey agrandaba el trono, ya entendía de que el rey había conquistado otro territorio. También agrandaba la capa que usaban. Entonces, el rey que tenía mucho territorio, el trono era grande y la capa también era grande. Nosotros tenemos un hombre que su vida entera le sirvió a un rey, Isaías. Isaías le servía al rey Usías. Y Isaías tenía cierta comodidad sirviéndole al rey Usías. ¿Por qué? Porque también Isaías salía como primo segundo de Usías. Era de la misma familia. Entonces él estaba en el reino, era un profeta de Dios y era un hombre de Dios y le servía a Usías. ¿Qué sucede? A él estar en el reinado le daba cierta facilidad y confort estar en el palacio, porque Isaías trabajaba en el palacio con Usías. Entonces él sabía que Usías era un buen rey, fue un buen rey. Después David creo que fue uno de los mejores reyes, aunque después se corrompió, pero Usías fue un buen rey, fue un buen hombre. ¿Qué sucede? A él estar con Usías le daba cierta comodidad y facilidades en las cosas. Pero ¿qué sucede? Dice Isaías 6, el 1 en adelante. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Para Isaías poder ser trasladado de un reino a otro, Dios tuvo que permitir que muriera Usías. Si Usías no muere, Isaías nunca puede servirle a Dios. En términos espiritual, hay cosas que Dios tiene que quitar. Todos nosotros tenemos un Usías que le estamos sirviendo. Y Dios tiene que quitarnos ese Usías para que le podamos servir. Muchas veces, y no vean Usías un término físico, no lo vean un término humano, véanlo en la trascendencia espiritual. ¿Cuántas veces nosotros le estamos sirviendo a lo que tenemos? Y el centro de nuestra atención a veces no es Dios, es un Usías. ¿Cuántos están aquí? Amén. A veces es un trabajo, a veces una casa, a veces la familia, a veces los hijos, a veces muchísimas cosas. A veces yo estoy enlazado con cosas, yo estoy enlazado con Usías. Y al estar enlazado con Usías, hace que yo no vea y le pueda servir a Dios. ¿Y qué tiene Dios que hacer? Quitarme a Usías. Amén. Por eso él vio a Dios cuando Usías murió. Y por eso el texto dice, entonces, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Pero ahora bien, ¿cómo lo vio? En un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Él está diciendo, yo vi un rey más grande y más poderoso que Usías. Usías era grande, había conquistado mucho territorio. Pero el que yo vi tenía más territorio que Usías. El trono era más grande que el trono de Usías. Yo estaba acostumbrado a servirle al trono de Usías, pero ahora voy a tener que servirle a un trono más grande y más poderoso. Y ahí él dice, yo vi a Dios. Porque cuando Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, obligatoriamente, si no te saca a Usías del corazón, tú vas a estar siempre sirviéndole a Usías. Y nunca vas a poder servirle a Dios. Y Dios te quiere enseñar que Él es más poderoso que todo aquello a lo que tú le sirves. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo interesante. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí. Isaías cuando ve a Dios y ve a Dios en ese trono y ve la grandeza de ese trono y ve que el trono de Dios no solamente está en el cielo, sino que también está en la tierra. Es decir, es un Dios que tiene poder y domina en la tierra, en el cielo, pero también tiene poder y domina en la tierra. No es cualquier Dios, no es cualquier rey. Aleluya. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías se sentía que era inmundo, porque estaba frente a un Dios 3 veces santo.
Y él entendía que todo aquel, en la visión de aquello, que todo en aquel tiempo, que todo aquello que vieran a Dios y vieran la santidad de Dios, por su condición de inmundicia debía morir. Pero hay algo extraordinario. En Isaías 6:8 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dije aquí que este tocó mis labios y quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo que él vio es tipo, sombra y figura de lo que es la redención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que es la salvación, cuando Dios te salva, te quita la culpa y te limpia de todos tus pecados por medio de la santificación. Isaías fue salvo a manera de tipo, sombra y figura, pero también fue santificado. Pero si se dan cuenta, cuando el carbón es encendido, que es quitada la culpa y es limpio, entonces es que Isaías puede escuchar a Dios. Gloria a Dios. Lo voy a repetir. Cuando él es salvo y es santificado, es que él puede escuchar a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te enseña esto? Que hasta el día que tú no seas salvo y seas santificado, tú no vas a escuchar a Dios. Tú vas a necesitar a alguien que te interprete a Dios. Gloria a Dios. Si la santificación, que es una obra del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, tiene un efecto espiritual en el reino de Dios. Y lo que hace es que agudiza tus oídos para escuchar la voz de Dios. Él habló y dijo, escuchó a Dios. Y después que él escuchó a Dios, dijo, envíame a mí. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te enseña eso? Que si tú quieres ser enviado por Dios, tienes que santificarte primero. Amén, aleluya. Así es. Debe haber una santificación en el espíritu, en tu alma, en tu mente y en tu corazón, en todo tu ser. Así es. Amén. Porque si no, lo que tú estás llevando, donde quiera que tú vas, no es a Dios, es espíritu de maldad. Está duro, ¿verdad? Amén. Pero es la verdad. Yo no tengo compromiso con la gente, tengo compromiso con Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que nosotros enseñamos, y a cualquiera de ustedes que vaya a cualquier lugar, o cualquiera que le quiera administrar, tenga cuidado con dejarse poner la mano. Déjese dirigir por Dios. Sí, Señor. Porque los espíritus se transfieren cuando te ponen la mano. Exacto. ¿Sabían eso? Sí. Así es. Entonces usted tenga cuidado. No es que no se deje tocar, pero tenga cuidado. Déjese dirigir por Dios. Tenga cuidado con dejarse poner la mano ahí de una gente. Si esa gente tiene espíritu de cualquier área de su vida, esos espíritus los van a administrar a usted. Por eso usted muchas veces va a un lugar y usted llega a su casa que usted no se conoce, con deseo que usted dice nunca, pero ¿y qué es esto? Porque le ministraron y le transfirieron los espíritus que tenía la persona que estaba ministrando. Así es. Así opera el mundo espiritual. Así es. Tú tienes que tener cuidado de quién se deja poner la mano. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el orden divino es este, que Dios necesita salvarme para santificarme. El orden no es que Dios te santifica para salvarte, el orden es que Dios te salva para santificarte. Así Ese es el orden. Aleluya, gloria a Dios. Porque no te puedes santificar si el Espíritu de Dios no está en ti. Exacto. Porque quien santifica es el Espíritu de Dios. Así es. Y el orden de Dios, en el orden del reino de Dios, es quitar lo primero para establecer lo segundo. Siempre ha sido así. Dios quitó a Usías para establecer su reino en Isaías. Pero Dios quita a Adán para establecer a Cristo. Aleluya. Dios quita la ley para establecer la gracia. Dios quita a Israel para establecer su iglesia. Amén, aleluya. Ahora tú estás en Cristo. Ahora Dios quiere establecer su reino en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere ensanchar su territorio. Así es. Dios quiere ensanchar su territorio. Dios quiere, porque ahora nosotros somos comparados con territorio. Nuestra alma es un terreno donde necesita un rey. Y necesita un rey para gobernar nuestra alma. Entonces Dios ahora, ¿qué es lo que quiere a través de Cristo? Ahora Dios quiere que nosotros le sirvamos a ese rey. Ahora bien,
nosotros le vamos a servir con los dones y los talentos que Dios nos dio. Por eso habla de la mina. Entonces, ahora ven la naturaleza del servicio. El servicio que yo tengo que hacerle a Dios ahora es por gratitud, no esperando una recompensa ni un reconocimiento. Es por gratitud. Así es. Cuando le servimos a Dios ahora, yo no estoy esperando que Dios me recompense. Aunque Dios sí lo hace. Pero la actitud del corazón no es que yo le voy a dar a Dios o hacer algo para Dios, para recibir algo de Dios. Porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y en la ley decía, sí y entonces, si hace esto, entonces Dios va a hacer esto. Ahora, como yo recibí la salvación por gracia, ahora lo que yo hago es, por gratitud le sirvo a Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho por él, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Y hace las cosas para la gloria y honra de Dios. Y hace las cosas, ¿por qué? Porque la naturaleza del servicio ahora es producto de la nueva vida en Cristo. Amén. Es natural que tú le sirvas. Si tú estás en Cristo, es natural que tú andes en nueva vida para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras de aquel que ha nacido de nuevo tiene que tropezarse con las buenas obras. Gloria a Dios. Y lo hace porque tiene una nueva vida. Aleluya. Es decir, que tiene una nueva motivación, tiene una nueva fe, tiene una nueva esperanza, tiene una nueva razón para vivir. Amén. Amén. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Ahora bien, las buenas obras deben ser como fruto de justicia. Hay un fruto que se llama fruto de justicia, que es el resultado de lo que sucedió en la cruz y de lo que Dios ahora está haciendo en mí. ¿Por qué? Porque la plataforma donde opera el reino de Dios es la justicia. Todo el reino opera por la justicia. Entonces, como Cristo cumplió con la justicia de Dios en la cruz, ahora nosotros fuimos salvos por medio de por gracia, por medio de la fe. Y ahora, como fue un acto justo, mi alma, mi espíritu debe producir justicia. Todo lo que es justo delante de Dios, ahora yo debo andar en eso. Amén. Como un fruto. Ahora bien, es fácil identificar cuando lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo como un fruto de justicia o lo que tú estás haciendo en la carne. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que yo haga por Dios y para Dios, lo estoy haciendo en la dirección de Dios. Y en el reino de Dios no opera por buenas intenciones. El reino de Dios opera por principio. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Yo puedo tener las mejores buenas intenciones. Pero si Dios no me mandó a hacer eso, para Dios se no cuenta. Por eso Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, para que hagamos lo que Él nos está dirigiendo a hacer. Amén. Y eso sí cuenta en el reino. Ayuden a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Mire, ¿cómo identificar si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en la carne o lo estoy haciendo por el Espíritu? Primero, si lo que yo estoy haciendo por Dios y para Dios me produce orgullo, estoy trabajando en la carne. Si lo que yo estoy haciendo por Dios y para Dios me produce que yo necesito reconocimiento de la gente, estoy esperando en la carne. Si lo que yo estoy haciendo por Dios y para Dios produzca que creerme que soy superior a los demás y que soy más santo que los demás, está operando en la carne. Así es. Todo lo que tú estás haciendo está operando en la carne, lo estás haciendo desde la carne, no del espíritu. ¿Por qué? Porque lo estás operando haciendo para tu propia gloria, para ser visto y exaltado por los demás. Y Jesús dijo, esa es su recompensa. Aquí lo que tú haces por Dios y para Dios, en el reino de Dios, cuando es por el Espíritu, produce gozo. Un gozo del Espíritu. Y tú te sientes gozoso. Es más, cuando tú cuando tú haces algo para Dios o por Dios, hasta los ojos se ponen aguados. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El Aleluya. gozo del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el fruto de justicia. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Que tú estás haciendo las cosas para Dios. Amén. No para ser visto, no para ser exaltado, no para tener un lugar de privilegio dentro de la iglesia. Así es. Gloria a Dios. Porque si lo que hace es para ocupar un lugar de privilegio en la iglesia,
Tu motivación son incorrectas. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas por tu propia justicia. Una de las palabras que a mí revolucionó mi ser es lo que Pablo dice. Que él no confiaba en su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Es decir, que todo lo que tú hagas ahora sea por la justicia de lo que Dios está haciendo en ti. Y nosotros en respuesta a lo que Dios está haciendo en mí, lo hago para la gloria de Él. No buscando recompensa, no buscando elogio, sino para que mi Señor y Salvador sea exaltado. Para que mi Rey glorioso sea exaltado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo entendí lo que era la salvación y lo que Dios había hecho conmigo, eso soy yo, Ariel Peña, hizo un pacto conmigo mismo. Ese pacto fue Ariel con Ariel. Y el pacto siguiente conmigo mismo fue que lo que me reste de mi existencia iba a ser para hablar de Él. Amén. Por eso es que es difícil escucharme en una aplicación hablando de mí. Porque yo entendí que yo fui salvo para hablar de Él. Amén. Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que la gente sepa que yo tengo un Rey glorioso, Amén. un Rey maravilloso, Amén. un Rey bueno, un Rey que es confiable, que cualquiera que venga delante de Él va a encontrar gracia y misericordia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros debemos servirle en la casa de la salvación desde ese punto de vista. Vemos entonces en la parábola que el reino no opera conforme a la mentalidad de nosotros. Yo decía, pero este texto es injusto una vez. ¿Cómo es que al que tiene se le dará más? Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como que no compagina, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando quién es que menos tiene para darle. Está hablando de dones, no está hablando de dinero. ¿Ok? Lo que él está enseñando es que si tú no pones a operar tus dones conforme al don que tienes, entonces esos mismos dones no serán utilizados. Que los dones que él va a utilizar son los dones que ya tú tienes a tu disposición y comienzas a utilizarlos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué tú necesitas saber? ¿Qué don tú tienes para que lo ponga al servicio del reino de Dios? Amén. Y en ese don tú vas a ver cómo Dios va a operar. Porque Dios está buscando gente que quieran servir en su reino. Entonces, esa gente que quiere servir en su reino, ahora Dios comienza a manifestar los dones. Entonces, hay otro tipo de gente que también tendrán consecuencias, que son aquellos que no quieran que Cristo sea su rey. Así que hay dos consecuencias aquí en la parábola. Primero, a aquellos que no utilizan sus dones conforme a lo que Dios le dio, y a aquellos que no quieren a Cristo como rey de su vida. Ahora bien, dense en cuenta que Él le dio minas. Aunque no especifica qué tipo de mina era, cada mina va a dar conforme a lo que tiene en la mina. Es decir, que si al que Él le dio la mina que tenía oro, ¿qué iba a sacar ese oro? Ahora, pero si Él le dio a uno que tenía mina de plata, ¿qué iba a sacar ese? Y si Él le dio oro a una mina que tenía níquel, ¿qué iba a hacer ese? ¿Qué te enseña eso? Que tú debes dar el don que tú tienes. Amén. Aleluya. Si tú no tienes oro, si lo que tienes plata, produce la plata. Que eso es lo que tú tienes, reproducen la plata. No quieras reproducir el oro si tú tienes plata, porque va a ser un desastre. Así es. Si yo no tengo un don de algo, no lo tengo. ¿Qué yo he hecho? Perfeccionar el don que tengo. Amén. Aleluya. Yo sé que tengo el don de enseñar. ¿En qué yo me he ido perfeccionando cada día más? En la enseñanza. Por eso cada vez que yo escucho un predicador, me gusta escuchar un predicador que aparte de ser predicador sea maestro, porque me deleito en la enseñanza y aprendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enseñar con esto? Que yo soy administrador del don que tengo. Y cada uno de ustedes es administrador del don que tiene. Pero operen el don que usted tiene, hermano. Si usted no tiene el don, no lo tiene. No es pecado. Identifique cuál es el don que usted tiene y perfeccione ese que usted tiene. Porque en el que usted va a ser efectivo en el que usted tiene. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Amén. Si usted quiere trabajar en otro que no tiene, va a ser un desastre. Así es. Amén. Amén. Entonces,
Dios le puede dar cada don. Y eso se va desarrollando, Y la gente lo va viendo. Tenemos un hermano el día pasado que predicó y dijeron, pero ese hermano maestro, ya se están viendo que tiene el don de enseñar. Así es. ¿Qué tiene que hacer él? Perfeccionarse en el don. Porque no fui solamente yo que lo vi, otra gente lo vieron. Y dijeron, pero él es maestro. Y él no tuvo que decir que era maestro. ¿Por qué? Porque los demás van a ver lo que tú tienes de Dios. Lo que tú tienes de Dios no tienes que promulgarlo ni anunciarlo. La gente mismo lo verán. No tienes que afanarte. Que la misma gente va a decir, pero el hermano tiene ese don. Administra tu don y aprende de ese don que tú tienes. Porque tú lo tienes. Entonces, así es que opera el reino de Dios. Entonces, ojo, en la parábola, aquellos que no aceptan el señorío de Cristo también tienen consecuencias en el reino. El señorío de Cristo tiene que ver con el gobierno de Él sobre mi vida. Y eso es un asunto de salvación también. Donde yo ahora le cedo el gobierno de mi vida a Él. Y yo ahora digo, Señor, ya yo no quiero vivir mi vida yo, sino yo quiero que tú vivas tu vida a través de mí. Eso es salvación y ese es el alcance de la salvación. Cristo viviendo su vida a través de un cuerpo. Eso es salvación. Si Cristo no está viviendo su vida a través de nosotros, no es salvación. Salvación es Cristo extendiendo su territorio. ¿Por qué? Porque en un reinado no pueden haber dos reyes. Y el Dios Padre es el reino, es el rey de los cielos. Y Él quería más territorio para poner a reinar a su hijo. Amén. Por eso le dio la tierra a su hijo. Como Él reina en el cielo, Él quiere que su hijo reine en la tierra. Porque en un territorio no puede haber dos reyes. Cada rey tiene que estar conquistando territorio para poner a sus hijos a reinar. El Dios Padre, reina en los cielos, le dijo entonces, te voy a buscar más territorio para que tú reines en la tierra como se reina en el cielo. Ahora tú vas a reinar sobre ellos. Y eso ahora, en el reino consumado, ahora es Cristo reinando en mi vida en todo mi ser. Eso va pasando a medida que yo voy rendiendo áreas de mi vida a Cristo. Eso va a pasar. Mi trabajo es creer y saber que Él tiene poder para hacerlo. Ahora mi responsabilidad es rendir todo mi ser delante de Él para que Él comience a trabajar esa área y Él comience a gobernar. Él tiene poder para hacerlo y Él lo hace porque es una obra del Espíritu. Amén. Amén. Se puede poner de pie.